Vamos a comenzar con el desarrollo del video número 2 dedicado a los contenidos de la ficha número 1 de la asignatura Algoritmos y Estructuras de Datos, o AED. Hemos dicho en el video anterior que una variable en Python es creada a partir del momento en que se le asigna un valor y que a partir del momento en que se le asigna ese valor, la variable se crea con el tipo que corresponde al valor que se asignó. El tema es que el nombre de una variable es provisto por el propio programador siguiendo ciertas reglas elementales que deben ser aplicadas. No cualquier nombre de variable es válido. Todos los lenguajes aplican ciertas reglas elementales para crear nombres correctos, muy similares entre los distintos lenguajes, y Python no es la excepción. Las reglas que vamos a analizar ahora son reglas que fueron postuladas para la versión 2 de Python y las vamos a enunciar porque son esencialmente las reglas más básicas, aunque tenemos que decir que Python 3 es un poco más amplio y después lo vamos a comentar. En el lenguaje Python 2, un nombre de variable solo puede contener letras del alfabeto inglés, mayúsculas o minúsculas, o puede contener dígitos, o puede contener el guión bajo o guión de subrayado. El nombre de una variable no puede comenzar con un dígito. Esto es igual en Python 2 que en Python 3. Las palabras reservadas del lenguaje no pueden usarse como nombres. Las palabras reservadas son palabras que en el lenguaje tienen un significado específico y conforman, por ejemplo, parte de alguna instrucción. Las vamos a ver con detalle más adelante. El nombre de una variable puede contener cualquier cantidad de caracteres de longitud. No hay restricción en ese sentido, por lo menos no hay restricción práctica. Y hay que recordar que Python es un lenguaje, como muchos otros lenguajes modernos, de tipo case sensitive. Esto quiere decir que en Python se hace diferencia entre minúsculas y mayúsculas, y dos nombres que no sean exactamente iguales en ese sentido serán tomados como diferentes. Las mayúsculas y las minúsculas son tomadas como letras distintas y por lo tanto un identificador o nombre como sueldo, escrito todo en minúsculas como se ve en la placa, no será tomado como igual al identificador sueldo cuya primera letra está en mayúscula. Esos dos identificadores en Python serán tomados como variables diferentes. Estas reglas que acabamos de enunciar son válidas para la versión 2 de Python, pero en la versión 3 se permite usar letras acentuadas, que esencialmente no serían parte del idioma inglés, letras que no sean específicamente del idioma inglés, como la C con cejilla inferior, muy típica del portugués o del francés, o la ñ del español, o letras de idiomas no occidentales como pueden ser las letras de los alfabetos eslavos, el ruso por ejemplo, ¿no? En esta tablita mostramos algunos ejemplos de identificadores que son todos válidos para Python 3, pero no todos son válidos para Python 2. Los primeros 4 cumplen todas las reglas en ambas versiones: N1 nombre-2, sueldo-anterior y X123 valen en las dos versiones. El identificador año usando una ñ no es válido en Python 2 porque está usando una letra no inglesa como la ñ, pero es válido en Python 3. Y el identificador número con la U acentuada es válido en Python 3, pero no en Python 2 justamente por la U acentuada. Y los siguientes identificadores no son válidos en ninguna de las dos versiones porque se están violando reglas muy elementales. El primer identificador 3xy comienza con un dígito, lo cual está mal prácticamente en todos los lenguajes. El identificador dir espacio ant tampoco es válido porque el espacio no es un separador admitido en un único identificador. El identificador nombre guión alto o guión al medio 2 tampoco es válido porque se esperaría el guión bajo y no el alto. Y el identificador else no es válido en Python porque la palabra else es reservada del lenguaje.
forma parte de la construcción de una instrucción conocida como instrucción condicional, que la vamos a ver más adelante y por lo tanto aquí resulta prohibitiva para conformar el nombre de una variable. Hemos visto que a una variable se le puede asignar un valor recurriendo a la instrucción de asignación, mediante la cual a la variable se le asocia un valor fijo. Pero también existen las llamadas instrucciones de carga por teclado, que en Python 3 están representadas por la función input, que permiten asignarle a una variable un valor que se toma desde el teclado mientras el programa se ejecuta, sin tener que escribir en el propio programa en forma fija ese valor. La forma general de uso en Python 3 de la función input es similar a la que se ve en el modelo. La función, entre sus paréntesis, toma una cadena de caracteres que va a visualizar cuando se está ejecutando a modo de mensaje de guía para el usuario, y el valor que sea que el usuario cargue por teclado será luego asignado en la variable cuyo nombre o identificador figura a la izquierda del signo de asignación. Estrictamente esta función lleva a cabo una serie de varios pasos que enumeramos ahora. Lo primero que hace la función cuando se ejecuta es mostrar en la consola estándar, en la pantalla de salida, el mensaje que recibe entre sus paréntesis. En este caso la instrucción mostraría el mensaje ingrese su nombre. Lo siguiente que hace es poner al programa en modo de espera hasta que el usuario que está ejecutando el programa escriba una cadena de caracteres en el teclado, o por ejemplo el nombre de una persona o la dirección, y presione Enter. La tercera cuestión que lleva a cabo esta función es que luego de la presión de la tecla Enter, la función toma la cadena de caracteres que el usuario cargó antes del Enter y la asigna en la variable que está escrita del lado izquierdo del operador de asignación. Sea cual sea la cadena que el usuario haya escrito, al presionar Enter, esa cadena queda alojada en la variable de la izquierda. Esto podemos verlo con ejecución en el shell de Python, como escribí o les mostré en el video anterior. Si aquí ponemos exactamente esa instrucción, nombre igual input, y entre las comillas el mensaje ingrese su nombre, así. Cuando ejecutemos esta instrucción, pueden observar que lo que ocurre es que aparece en pantalla el mensaje ingrese su nombre y a la derecha de la cadena que se ha visualizado está titilando el cursor de texto. Esto significa que en este momento la función input está esperando a que el usuario, que en este caso soy yo, escriba una cadena de caracteres, lo vamos a escribir, y al escribirla, o al terminar de escribirla, presione Enter para dar por terminado el proceso de carga. Cuando lo hago, presiono Enter, la instrucción termina, y podemos ver, si pido en el shell que se muestre el valor que terminó tomando la variable nombre, que efectivamente tomó el nombre que yo cargué. Esto resulta de mucha utilidad cuando se pretende desarrollar un programa en el cual las variables puedan cambiar de valor de una corrida a la otra de este programa. Si las variables están asignadas con valores fijos, entonces cada vez que se ejecute el programa las variables van a tener siempre el mismo valor. Pero, dada la instrucción de carga por teclado, podemos hacer que el usuario decida qué valores deben tomar sus variables en el momento en que el programa se ejecuta. Ahí mostramos un par de ejemplos para tomar por teclado el nombre y la dirección de una persona, que son cadenas de caracteres típicas. Y ahora vamos a una cuestión un tanto incómoda. El valor cargado y retornado por la función input siempre es de tipo cadena de caracteres, o str en Python. Incluso si el usuario supone que está cargando un número, ese número será
convertido a cadena de caracteres y asignado en la variable de la izquierda como tal. Siempre input retorna cadenas de caracteres. Por ejemplo, en esa instrucción que se está viendo allí, asumimos que se quiere cargar la edad de una persona, que típicamente sería un número entero, pero así como está escrita esa instrucción, el valor cargado por el usuario se convertiría en cadena de caracteres y se asignaría en edad como tal. Por ejemplo, si el usuario ingresa el valor 25, no es ese 25 como número entero lo que tomará la variable edad, sino el 25 con comillas, representado con comillas, que representa o es una cadena de caracteres, no un número entero. La diferencia entre uno y el otro, más obvia, es que el 25 cadena de caracteres no puede utilizarse para hacer operaciones matemáticas, mientras que el 25 entero sí. Esto es fácil de ver en una prueba con el shell de Python. Si probamos a hacer exactamente eso, supongamos que queremos cargar por teclado la edad de una persona utilizando la instrucción que hemos visto en la placa recién. Si ejecutamos esta instrucción, se va a pedir que carguemos el valor de la edad. Ahí me faltaron los 2 puntos, es un detalle estético que no importa. Y cuando pidamos que efectivamente se muestre el valor de la variable edad, aparentemente no habría ningún problema. Aparentemente allí está el 25. Pero ¿qué pasa si yo ahora quisiera, por ejemplo, en una variable llamada nueva, quisiera guardar la edad que esta persona tenía, que es 25, y a esa edad sumarle 1? Esa es una operación aritmética elemental. Eso debería dar 26. Lo que está en la variable edad es 25, más 1, que es lo que estoy sumando, da 26, y ese valor se tendría que asignar en la variable nueva. Sin embargo, cuando intento ejecutar esto, el programa tiene un error, porque nos está diciendo esencialmente que no se puede sumar un número entero con una cadena de caracteres. El 1 es un número entero, pero el valor que está contenido dentro de la variable edad es una cadena de caracteres. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo hemos tomado desde el teclado en forma directa, en forma cruda, utilizando la función input, que no es lo que deberíamos haber hecho. ¿Cómo resolvemos este problema? Muy bien. Python provee instrucciones de conversión de cadenas de caracteres a números. Una de esas funciones es la función int, que allí mostramos en rojo. En este caso estamos usando la función int para tomar el valor que es ingresado desde el teclado por la función input, y a ese valor, que es una cadena de caracteres, intentar convertirlo a número para entonces asignarlo en la variable edad. ¿Cómo funciona la instrucción doble que estamos viendo allí? Primero se ejecuta input, la cual espera que se cargue por teclado un valor y es retornado el mismo en forma de cadena de caracteres. La cadena regresada por input es tomada a su vez por int antes de asignarle en la variable edad, e int intenta convertir la cadena en un número entero. Si la cadena cargada a través de input solo contiene dígitos, ya lo sumo el signo menos, por ejemplo, entonces la conversión se va a hacer sin ningún problema y la variable edad quedará asignada con el número entero y no con la cadena, como nos pasó recién. Pero si la cadena no representa un número entero, por ejemplo porque tiene letras en general, entonces la función se interrumpirá y lanzará un error. Vamos a probar a hacer esto de nuevo en el idle, ¿sí? Intentemos hacer correctamente lo que recién hicimos mal. Vamos a cargar en la variable edad un valor por teclado, pero vamos a recurrir a los servicios de la función int para proteger la conversión del valor. Input está esperando que carguemos la edad de la persona y una vez que esa edad esté cargada, int intentará convertirla y guardarla en la variable. Vamos a hacerlo.
Ahí escribimos el consabido número 25. Si pedimos que se muestre en pantalla el valor de la variable edad, claramente vamos a seguir teniendo el 25. Pero si ahora intentamos hacer la suma, edad más 1, igual dar el resultado en la variable nueva, esta vez la cosa funciona. Y cuando pedimos mostrar el valor de la variable, efectivamente vemos el 26 que estábamos esperando. Así como la función int permite tomar una cadena de caracteres que supuestamente representa un número entero y convertirla a ese número entero, la función float permite hacer lo mismo, pero asumiendo que la cadena de caracteres que toma, en vez de representar un número entero, representa un número en coma flotante, un número real, es decir, un número que tenga punto y decimales a la derecha del punto. El formato de uso es muy parecido al de la función int. Fíjense que aquí estamos suponiendo que queremos cargar, por ejemplo, el sueldo de una persona, que vamos a suponer que puede contener valores a la derecha de la coma, y en este caso esperaríamos que se trate de un número en coma flotante, un número real. En vez de usar int para convertir la cadena capturada por input, utilizamos float, y el efecto es básicamente el mismo que el que obteníamos utilizando int. La cadena tomada por float intentará ser convertida a un número en coma flotante. Si es posible hacerlo, lo hace y el valor es asignado en la variable sueldo. Y si no se puede, la función tiene un error, como vimos recién con la función int. Aquí mostramos 3 ejemplos de carga de datos de tipos diferentes. En el primer renglón estamos mostrando la carga del nombre de una persona, que es directamente un valor de tipo cadena de caracteres. El segundo renglón supone que queremos cargar un número entero, entonces el valor tomado por input es convertido con la función int y asignado en la variable edad. Y finalmente en la última línea mostramos cómo se carga por teclado un valor asumiendo que debería ser de tipo real o flotante, se convierte a ese valor a flotante o real y se asigna en la variable sueldo como se esperaría. En los 3 casos la función input está implicada, y en los últimos 2 hay una función de conversión de cadenas que permite completar el trabajo. Aquí hay que tener un poco de cuidado con las diferencias y vamos a mostrar una placa en la que vamos a ejercitar un poco estas cuestiones que hemos analizado. No es lo mismo, como dijimos antes, el número entero 15 que el 15 entre comillas. El primero es un número entero y puede ser utilizado en operaciones matemáticas, y el segundo es un valor de tipo str, o sea, una cadena de caracteres. Son cosas diferentes. Aquí tenemos un ejemplo en el cual a la variable x1 le asignamos el número entero 15, a x1 le sumamos el número 1, lo cual eso debería obviamente dar el número 16, que se asigna en la variable x2, y luego al resultado lo mostramos con un print. Y eso funciona correctamente. Pero observen qué pasa si a la variable x1, en vez de asignarle el 15 como número entero, le asignamos el 15 entrecomillado. En este caso, x1 representa una cadena de caracteres, y cuando en la línea siguiente queremos efectuar la suma x1 más 1, ya lo vimos recién en el idle, eso va a lanzar un error. La variable x1 representa una cadena y el número 1 es un número entero. Sumar esos dos valores es algo que no se puede hacer, y esa línea provoca un error y la interrupción del programa. Cuando uno lo mira así, es relativamente fácil darse cuenta del error tonto que uno está cometiendo. Pero cuando aparece la función input en el medio, a veces no es tan sencillo darse cuenta, como vimos recién en la placa anterior. Aquí tenemos el mismo caso de la edad que mostré en el idle. Estamos esperando que se cargue la edad por teclado, y como se cargó, se asignó en la variable n1. Si input se utiliza así, el valor resultante va a ser una cadena de caracteres, n1. Y la cadena contenida en n1 está intentando ser sumada con el número 1, que es un entero. Como vimos, esto lanzará un error.
porque intentan sumar cadena con entero. La forma correcta es recurrir a la función int para tomar el valor capturado por input, convertirlo a número entero y entonces sí intentar hacer la suma, cosa que vimos funcionando en el idle. Cuando usamos la función print, lo que se escribe entre comillas simples o dobles se toma como un valor de tipo cadena de caracteres y así como se escribió entre comillas, print lo muestra. Literalmente lo muestra como se escribió. Algo como x1 igual a 15 y luego un print en el que x1 está entrecomillado es entendido por la función print de forma tal que debe ser mostrado el valor de la cadena x1 que está entre comillas y no el valor de la variable x1. Si escribimos entre comillas simples o dobles una expresión cualquiera y a esa expresión entrecomillada se la mandamos a print que la muestre, esa instrucción print mostrará literalmente la cadena que hayamos escrito y no reemplazará variable por valor. Pero si no se encierra entre comillas una expresión o un nombre o un identificador, Python asume que lo que se está enviando es el nombre de una variable. Si la variable con ese nombre existe, print procederá a mostrar su valor. Y si no existe, Python lanzará un error. Veamos algún ejemplo. Cuando aquí decimos que x1 es igual a 15 y luego pedimos mostrar el valor x1, como x1 no está entre comillas, Python asume que x1 es el nombre de una variable y por lo tanto, cuando se le pide muestre x1, lo que muestra es el valor de la variable, que en este caso es el número 15 y es lo que correctamente va a mostrar. Pero, si ahora le decimos algo como print y entre paréntesis hola, sin poner comillas en ninguna parte, con la misma lógica Python asume que esa palabra hola representa un nombre de variable. Si esa variable no fue definida antes asignándole un valor, cosa que es muy posible que aquí esté sucediendo, lo que va a ocurrir es que Python la va a identificar como variable no reconocida y el programa se va a detener lanzando un error, distinto a que si escriben hola entre comillas. El primero produce un error, el segundo funciona. Esto de nuevo es fácil de probar en el idle. Si decimos, por ejemplo, quiero guardar en la variable x1 el número 15 y luego quiero mostrar x1, como está, va a mostrar el 15. Pero si decimos quiero mostrar entre comillas el valor x1, claramente no es lo mismo. En este caso va a mostrar el valor x1, la cadena de caracteres conformada por la x y el 1. Si en este contexto le decimos quiero mostrar el valor hola con minúscula, ¿qué va a hacer Python? Va a mirar a lo largo de toda la sesión del idle que tengo en este momento abierta si en algún lugar en esa sesión tengo definido una variable llamada hola. Y como no la tengo, cuando aquí presione enter, me tira un error en el que claramente se me está indicando en esta línea que la variable o nombre hola no está definido. Si hacemos exactamente lo mismo, pero al nombre o palabra hola lo escribimos entre comillas simples o dobles, en ese caso sí muestra el valor correcto entrecomillado. Es muy importante distinguir la diferencia entre valores entrecomillados y valores que no lo están. Típicamente entre comillas, lo que sea que esté se toma en forma literal. Y si está sin comillas, Python asume que allí hay algún identificador que debería estar definido antes de poder utilizarlo. Una característica muy interesante del lenguaje Python es lo que se conoce como tipado dinámico. Hemos dicho que en Python una variable es creada cuando se le asigna un valor y que esa variable asume el tipo del valor que se le está asignando, lo cual parece muy natural.
Aquí a la variable x le estamos asignando el número 10 y en este caso se está creando entonces x de tipo int. Si la variable y o y está siendo asignada con la cadena ANA, bueno, la variable y está siendo creada como de tipo str o string o cadena de caracteres. Y si a la variable z le asignamos el valor true, así como se ve con mayúscula, la t, se crea la variable z de tipo boolean. Y hasta aquí muy natural. Pero es interesante ver que si a una variable que ya estaba creada y asociada a un tipo se le asigna un valor de otro tipo, eso en Python no solo es válido, sino que la variable será nuevamente creada y cambiará de tipo. Y eso es lo que se conoce como tipado dinámico. La variable x comienza valiendo 10 y por lo tanto se crea como de tipo int. Si inmediatamente luego le asignamos la cadena hola, x cambia su tipo para convertirse al tipo str. Deja de ser una variable de tipo int y pasa a ser tratada como una variable de tipo cadena de caracteres. Y si luego todavía le asignamos el valor true, vuelve a cambiar el tipo de la variable y pasa ahora a ser una variable de tipo boolean. Esto es en Python perfectamente válido. Podemos verlo. X vale 15. Si le digo muéstreme el valor de x, claramente es un 15. Observen que si estamos trabajando en el idle, podemos prescindir de la función print para simplemente mostrar el valor de una variable. Simplemente escribiendo el nombre de la variable y presionando enter, el shell de Python muestra el valor de la misma. Si ahora a x le asignamos, como hemos visto, el nombre Ana y damos enter, no solo funcionó y no dio ningún error, sino que cuando ahora le decimos, bueno, pues mostrame el valor de x, ahora x vale Ana y ya no 15, dejó de ser entero y pasó a ser cadena. Y si a x insistimos en asignarle valores de tipos nuevos, le asignamos el valor true, el valor lógico verdadero, y mostramos, tiene el valor verdadero y ha cambiado de tipo en forma dinámica. El tipado dinámico es la propiedad que permite que una variable que era de un tipo cambie a otro tipo durante la corrida o ejecución de un programa, y en Python esto es válido. Eso hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces puede ocasionar errores por distracciones del programador. Si mi intención era que una variable tenga valor inicial de tipo entero y en el medio cambie el valor por un valor de tipo cadena de caracteres, posiblemente esté cometiendo un error por haber sido descuidado. Y en algún momento donde se esperaría un entero aparece una cadena y, como ya vimos, si intento hacer una operación aritmética con una cadena, eso podría provocar que el programa se interrumpa con un error. Hay que tener cuidado. Python lo permite, pero no significa que sea obligatorio ni que siempre sea útil. Simplemente tener cuidado con esta cuestión. El último tema que tenemos por analizar es discutir brevemente lo que se conoce como tabla de operadores aritméticos en Python. Cuando uno trabaja con variables numéricas, sobre todo, más temprano que tarde está necesitando realizar sumas, restas, productos, divisiones o operaciones aritméticas de distintos tipos. Bueno, Python provee una serie de operadores listos para usar. Hemos visto el de la suma, utilizado en ejemplos anteriores, pero en esta tablita les estamos mostrando los más típicos para ser utilizados en programas básicos. El signo más implica la operación de suma y en la última columna que dice ejemplos de uso mostramos cómo se puede utilizar. Algo como A igual a B más C, ¿qué hace? Toma el valor de la variable B, le suma a ese valor el valor de la variable C y el resultado de la suma lo asigna en la variable A. Como se ve en el párrafo debajo de la tabla, siempre recuerde que cuando se ejecuta una instrucción de asignación, primero se resuelven las operaciones que están indicadas a la derecha del operador de asignación y una vez obtenido el valor final de esa operación, a ese valor final se lo asigna en la variable que se encuentra
a la izquierda. El operador de resta es el signo menos o guión al medio, y en la última columna podemos ver un ejemplo en el cual se asigna a la variable a el valor de b menos el valor de c. El producto está representado por el asterisco, y con la división simplemente hay que recordar que Python provee dos operadores para realizar divisiones. La barra, la barra simple se utiliza para calcular lo que se conoce como división de coma flotante. Podemos ver en este ejemplo que intentamos asignar en la variable a el valor de b dividido c. Y la doble barra se utiliza para hacer lo que se conoce como división entera. En la línea de abajo podemos observar que intentamos asignar en la variable a el valor de b barra c. ¿Qué diferencia hay entre la una y la otra? La división entera calcula el cociente entero entre los dos valores y trunca el resto. Por ejemplo, si suponemos que b vale 5 y c vale 2, 5 dividido 2 va a dar 2, y ese es el valor que se va a asignar en a. No va a seguir intentando obtener valores decimales, sino que a la primera oportunidad que encuentre un resto menor que el divisor, la operación se va a detener y va a entregar el cociente entero y truncado, no redondeado. En cambio, la división de coma flotante hace la operación completa en forma decimal, como se esperaría para la también llamada división real. El signo de porcentaje se utiliza en Python para calcular el resto de la división entre dos números. Con la expresión a igual b porcentaje c, estamos pidiendo que se calcule el resto de dividir a b por c, y a ese resto lo que haremos asignar en la variable a. Por ejemplo, si dividimos 5 en 2, el cociente es 2, pero el resto de dividir a 5 por 2 da 1. Eso es lo que calcula el operador porcentaje. Si b vale 5 y c vale 2, b porcentaje c obtiene un valor 1, que es lo que asigna en a. El doble asterisco en Python se utiliza para calcular la potencia de un número. En este caso, en el ejemplo, estamos mostrando algo como a igual b asterisco asterisco c. Eso se interpreta como asigne en a el valor de b elevado a la c. Cualquier valor que coloquen a la derecha del doble asterisco es entendido como exponente, y el valor que se encuentra a la izquierda es entendido como la base de la operación. Lo que mostramos en la última placa es un ejemplo en el que todas las operaciones están siendo llevadas a cabo para ser aplicadas y mostradas en ejemplo. Esto lo podemos ver de vuelta en el idle, ¿sí? Aquí simplemente podemos mostrar, bueno, en vez de tomar valores por teclado, podemos asumir que a vale 5, para ir más rápido, b igual a 2, y luego intentar hacer cosas como suma igual a más b. Si le pedimos que muestre el valor de suma, claramente eso va a dar 7. Si queremos hacer algo como resta igual a menos b y mostramos el valor de resta, eso nos da 3. Algo como prod igual a por b nos va a dar, como era de esperar, 10. Y luego los dos cocientes. Si en la variable c por cociente entero intentamos asignar algo como a barra b y mostramos, eso nos da 2, como era de esperar. Pero si en cr por cociente real asignamos a barra sola b y mostramos, eso nos da 2.5. En una truncó y solo se detuvo en el cociente entero, y en la otra continuó con los decimales. Si luego pedimos guardar en la variable re por resto el valor de a porcentaje b y mostramos,
Eso nos da el 1 que ya estábamos esperando. Y finalmente, si mostramos el valor de en la variable pot, el valor de A asterisco B, y mostramos pot, siendo que A vale 5 y B vale 2, eso está haciendo el cálculo de 5 al cuadrado, que claramente es 25. Muy bien, con esto hemos terminado la presentación de este segundo video y en general los temas contenidos en la ficha número 1. De nuevo, esperamos que esto les haya servido y les agradecemos por haber seguido este video. Nos vemos en el próximo.